bienvenidos a Charlando con el Pilar del UNAM, el podcast en el que cada semana su servidora, en compañía de invitados especiales, hablamos de temas que se presupone deberíamos conocer a un año de terminar la carrera, sin embargo no tenemos ni idea de los mismos. El día de hoy contamos con especialistas en la rama de seguridad social, porque nos toca hablar de este tema tan popular y tan requerido por los tíos en las reuniones familiares. Claro que sí, el día de hoy vamos a platicar de afores y pensiones. Sin embargo, no hablaremos de cualquier afore, sino que nos abocaremos a tratar una en específico para los trabajadores al servicio del Estado, nada más y nada menos que pensioniste. Para colocarnos en contexto, tengo junto a mí a la doctora en Derecho Fernanda Azpilcueta, a quien siempre es un gusto tener como invitada. Doctora, para aterrizar en el tema de hoy, ¿nos podría platicar un poquito más de qué trata esto de pensioniste? Por supuesto, siempre es un gusto compartir micrófono contigo, Caro. Verás, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, o también conocido como pensioniste, es la única afore pública con objeto social, sin fines de lucro y cuya misión es contribuir a que los trabajadores obtengan una mejor pensión al momento de su retiro. No se trata de otra cosa más que de un órgano público desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o como todo mundo lo conocemos, ISSSTE, que fue creado en el 2007 tras la reforma a la ley de este instituto. Para todos aquellos que nos han escuchado en emisiones anteriores, ya habíamos hablado un poquito de lo que eran estas afores, o bien las administradoras de fondos para el retiro, que no eran otra cosa más que estas entidades financieras dedicadas de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales de los trabajadores, así como de canalizar los recursos de las subcuentas que las integran. Estas afores aperturan una cuenta única y personal, comúnmente denominada cuenta individual, en donde se acumulan todas las aportaciones que periódicamente se depositan por parte del patrón, el gobierno y el trabajador. Asimismo, invierten estos recursos a través de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, con el objeto de generar rendimientos. Fíjate que algo similar pasa con el pensioniste, porque dentro de sus principales facultades, además de la planeación, programación, organización y control de los recursos humanos, materiales y financieros que le corresponden, también se encarga de constituir y operar las sociedades de inversión básicas y adicionales, así como de llevar el registro, individualización e inversión de los recursos de fondos de previsión social. Y pues de igual modo, se encarga de constituir y mantener las reservas administrativa y operativa para asegurar la operación del pensionista, destinar las comisiones que cobre para cubrir los gastos de su administración y operación, todo esto en relación a sus funciones, y celebrar los convenios necesarios para ofrecer los servicios y trámites a los cuentavientes, así como establecer las oficinas, módulos de atención y representaciones del pensionista en las distintas entidades federativas. Y claro que para funcionar de manera correcta requiere de una estructura adecuada. Por ello, el pensionista cuenta con un vocal ejecutivo, 8 subdirecciones, una unidad de supervisión y una contraloría normativa. Y como yo sí hice mi tarea, les cuento que la ley del ISSSTE también nos señala que el pensionista podrá contar con un órgano interno de control siempre que su titular sea designado por la propia Secretaría de Función Pública. Pero para no hacerlos bolas, les presento a otra de nuestras invitadas del día de hoy. Ella forma parte de la subdirección especializada de atención al público del pensionista, y no creo que exista alguien más capacitada para hablarnos al respecto. Fabiola, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, gracias por la invitación. Como bien señalaste, el fondo cuenta con muchas subdirecciones, así como también con una comisión ejecutiva, que es la encargada de la dirección y administración del pensionista. Esa comisión trabaja en coordinación con la Junta Directiva del ISSSTE, siendo ambos los órganos de gobierno del fondo, y se integra tanto con representantes del gobierno federal como de las organizaciones de los trabajadores. La comisión en total se conforma por 18 miembros, siendo estos el vocal ejecutivo propuesto por el director general del fondo, 3 vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2 más nombrados por el Banco de México, 1 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1 por la Secretaría de la Función Pública y 9 vocales más nombrados por las organizaciones de trabajadores. Esta comisión resuelve sobre las operaciones del pensionista, presenta los presupuestos de ingresos y egresos, planes de labores y financiamiento, estados financieros e informe de labores, así como también propone la estrategia de inversión de los recursos de las pensiones.
El pensioniste cuenta además con 2 órganos colegiados. El primero es el Comité de Riesgo Operativo, que establece la metodología y administración del riesgo operativo a que se encuentra sujeto a los procesos operativos del pensioniste y de las demás sociedades de inversión, así como el Comité de Comunicación y Control, que debe de cumplir con lo previsto por la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y las disposiciones que resulten aplicables a la materia. Sin duda, Afore Pensionista es algo gigantesco, pero no es para menos, ya que él mismo cuenta con funciones súper específicas e importantes. No sin olvidar que es la única Afore pública participante dentro del sistema de ahorro para el retiro, y al ser una administradora sin fines de lucro, puede ofrecer a sus cuentavientes beneficios únicos dentro del mercado de las Afores, y no hay nadie mejor para hablarles de ello que la doctora Ale. Doctora, ¿podrías contarles un poquito a quienes nos escuchan sobre algunos de los beneficios que nos ofrece Pensioniste? Con gusto, fíjate que Pensioniste destaca del resto de las administradoras ya que ofrece servicios personalizados, competitivos y oportunos y además tiene presencia a nivel nacional con sus unidades especializadas de atención al público y más de 40 módulos itinerantes. Algo muy padre es que tiene la comisión más baja de la industria, pues en este 2022 es del 0.53%, datos que pueden verificar en la página de la CONSAR. Otro de sus beneficios y exclusivo de Pensioniste es el remanente de operación, que son todos los recursos excedentes que obtiene el fondo a partir de sus ingresos después de haber cubierto la constitución de sus reservas, sus gastos de administración y operación. El objetivo del remanente de operación, o ROP, es incrementar el saldo de la cuenta individual de los trabajadores y esto se puede ver reflejado en sus estados de cuentas bajo el rubro ahorro voluntario. Oye, está increíble, pero ¿por qué Pensioniste reinvierte parte de su remanente en las cuentas individuales de los trabajadores? Esto se debe a que, como bien lo mencionaste, al ser la única Afore pública y con sentido social, como su objetivo es incrementar el ahorro para el retiro de sus cuentavientes, por eso no reparte estas utilidades entre sus empleados o accionistas, sino que lo hace entre los cuentavientes, impulsándolos a tener mejores condiciones de retiro. La principal ventaja de que recibas el remanente de operación es la de incrementar el saldo de tu cuenta individual y tu tasa de reemplazo, lo que a la larga te permitirá recibir una mejor pensión. Pero, ¿cómo pasa esto? ¿Nos puedes explicar? Lo que pasa es que al incrementar el saldo de tu cuenta individual e invertir esos recursos se generan rendimientos que si los dejas hasta el momento de tu retiro se reinvertirán y tendrás ganancias originadas de estos depósitos durante tu vida laboral y permanencia en Afore Pensioniste. Lo bueno es que al ser un ahorro voluntario es posible disponer de él de acuerdo con lo que se dispone en la normativa, es decir, deberán pasar al menos 6 meses desde tu último retiro o depósito. Como ven, Afore Pensioniste resulta ser única debido a todos estos beneficios que otorga a sus cuentavientes y se diferencia de las Afores privadas debido a que carece de esa finalidad de lucro por la que se caracterizan las administradoras en general. Y como esta charla ya se puso buena, para entrar un poquito más en detalle en el rubro de las pensiones, les he traído a 2 increíbles invitados. Marlon y Marcos, qué milagro tenerlos de vuelta en el podcast. Por ahí me chismearon que ustedes son unos másters en esto de las pensiones. ¿Qué les parece si le platican un poquito a quienes nos escuchan sobre las modalidades de pensión con las que cuenta Pensioniste? Siempre es un placer estar por aquí. Fíjate que dentro de Pensioniste, el trabajador que se encuentra en el régimen de capitalización individual, que no es otra cosa más que ese mismo mecanismo de ahorro mediante el cual el servidor público y las instituciones donde labora acumulan recursos para la etapa del retiro del trabajador, se puede optar entre una renta vitalicia, un retiro programado o ambas opciones. Y la verdad es muy fácil diferenciar entre ambas, ya que la renta vitalicia se contrata directamente con una aseguradora que, a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Para esto, si el trabajador tiene beneficios legales, deberá adquirir además un seguro de sobrevivencia. Por su parte, el retiro programado es la pensión que se contrata con el Afore Pensioniste, cuyo monto dependerá del saldo acumulado en la cuenta individual, de los rendimientos que se obtengan y de la esperanza de vida que le calculen al trabajador al momento de retirarse. Para esto, es súper importante mencionar que una vez que el trabajador elija entre una de las modalidades, no puede echarse para atrás. Ahora, como bien lo mencionó Ale, Afore Pensioniste cuenta con un maravilloso ahorro voluntario,
una aportación adicional a las cuotas y a las aportaciones que la ley del ISSSTE maneja como obligatorias. El objetivo del mismo, si bien es incrementar el saldo de la cuenta individual, que finalmente se traducirá en una mejor pensión al momento del retiro del trabajador. Esto es muy importante, recordemos todo lo que involucra el retiro del trabajador. Para esto existen aportaciones voluntarias a corto plazo, que se pueden retirar en cualquier momento y están previstas para subsanar emergencias o eventualidades del trabajador. Pero también existen las aportaciones voluntarias a largo plazo. Estas mismas deben permanecer en la cuenta del trabajador por lo mínimo 5 años, para que se puedan aplicar a un estímulo fiscal que consiste en la deducibilidad. Asimismo, existen las llamadas aportaciones voluntarias con perspectivas de inversión a largo plazo, con las que se podrán deducir aportaciones al ingreso acumulable de la declaración fiscal del trabajador. Para ello, los recursos deberán permanecer invertidos hasta los 65 años de edad, para que al momento del retiro les aplique el beneficio fiscal. Y finalmente podemos decir que existen las aportaciones complementarias del retiro, que no deben permanecer en la cuenta individual hasta que el titular tenga derecho a disponer aportaciones obligatorias, y al ser deducibles de impuestos en la declaración anual, también deben permanecer invertidos hasta los 65 años de edad. Algo que también es importante de conocer es el ahorro solidario, que es un derecho de los trabajadores establecido en la ley del ISSSTE, mismo que permite que el trabajador aporte recursos propios a su cuenta individual, adicionales a las aportaciones obligatorias. Los recursos de este ahorro pueden ser retirados únicamente bajo ciertos supuestos. Por concesión por pensión, cuando el ahorro solidario se use para contratar una renta vitalicia, un retiro programado o un retiro programado como parte del excedente de la cuenta individual. Cuando existe una negativa de pensión, supuesto bajo el cual se retira la totalidad de los recursos que integra la cuenta individual, incluyendo el ahorro solidario. O bien porque el titular de la cuenta individual se nos petatee, supuesto en el cual los recursos de la cuenta individual se entregan a los beneficiarios legales o a los beneficiarios sustitutos. Y ahora, ya que tocaste el tema de beneficiarios, me gustaría mencionar que dentro de Pensioniste existen 3 tipos de beneficiarios. Primero, los beneficiarios designados por el trabajador. Después, los beneficiarios legales y al último, los beneficiarios sustitutos. En el caso de los beneficiarios designados, son claramente aquellos que se designan por el trabajador expresamente en los contratos de administración de fondos para el retiro, que se celebran con las AFORES. En caso del fallecimiento del trabajador, los beneficiarios designados tienen derecho a recibir todos los recursos que se hayan aportado a la cuenta individual, en los términos de las disposiciones legales. Para el caso de los beneficiarios legales, son aquellos establecidos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE, como lo son el cónyuge, la concubina o el concubinario, hijos menores de edad o los mayores de edad que tengan alguna discapacidad, y los ascendientes que dependan económicamente del trabajador. En caso de que al fallecer el trabajador, los beneficiarios legales podrán tener derecho de solicitar el otorgamiento de la pensión. Y finalmente los beneficiarios sustitutos, que no son más que aquellos designados por el trabajador y que en caso de su fallecimiento tendrán derecho a recibir los recursos de la cuenta individual única y exclusivamente cuando faltaren los beneficiarios legales. Ni siquiera tenía idea que existieran beneficiarios sustitutos, o sea, ¿qué pasa si no existen beneficiarios sustitutos o legales? En este caso, las personas que consideren tener derecho a reclamar los recursos de la cuenta individual del trabajador deberán acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y en su caso al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que se les declare beneficiarios. Pues ahora ya lo saben, no olviden designar beneficiarios o al rato va a querer ir hasta su ex a querer darles baje con los recursos de su cuenta individual. En definitiva, Afore Pensioniste tiene un alto compromiso social, maximizando los recursos de sus cuentavientes, apoyado de los beneficios y estrategias con los que cuenta, y de los que nuestros invitados de hoy nos han platicado en el programa. Esto siempre con el objeto de lograr mejores condiciones de retiro para los trabajadores. De verdad espero que la charla de hoy haya resultado enriquecedora para todos los que nos escuchan, y esperando nos acompañen nuevamente la semana entrante, no queda más que decir hasta pronto. Esto ha sido Charlando con el Pilar de la UNAM. Pónganse cubrebocas, cuídense mucho y quédense en casa. Pero si salen, invitan, ¿no?